Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este cuarto domingo de la Pascua celebramos a Jesús, el buen pastor, y con ello la 61ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida por el Papa San Pablo VI en 1964. Hoy contemplamos al pastor que da la vida libre y amorosamente por sus ovejas, que busca reunirlas a todas, y que llama a los que Él quiere para compartirle su pastoreo. Pastorear es cuidarnos entre nosotros, hacernos cargo del que sufre, del que necesita. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este cuarto domingo, cuarta semana del tiempo pascual. Y hoy recordamos especialmente a nuestros obispos, principalmente al buen pastor Jesús, el buen pastor, y todos aquellos que están al frente de la comunidad, de la familia, en fin, los que tienen el famoso tendotá, esta función tan importante dentro de una familia, dentro de una comunidad. Rezamos por ellos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabado.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dé gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias, Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla.
nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este cuarto domingo, el tiempo ya de la Pascua. Hoy nosotros recordamos principalmente a nuestros pastores, especialmente en la figura de nuestros obispos en todo el país, en todas las diócesis, y al mismo tiempo tenemos que pensar y rezar por algunas diócesis que justamente están necesitando de su pastor, necesitando de obispos que se pongan al frente de nuestras comunidades. Porque ser obispo, episcopus, epi arriba, scopus quiere decir el que mira desde arriba, pegagola obispo, pegagola episcopo, el episcopado, el que mira desde arriba. Upeago entonces el buen pastor. Momburillo mañana baitela y yo esa cuera, mañana baitela, no esa baitela. Anik amo cañitas y amo disparata y amo atención, aquel está muy cerca, puede aparecer un lobo. Vea así, vea oñagusana, etcétera, etcétera. Ese es el pecador, ¿verdad? Oñagusana, esta mañana de la oñagusana. Bueno, en fin. Y ese el episcopo tiene que ser capaz de mirar, de obispo cuera lleva, para que vean también nuestra realidad social. Yo hasta ahora se me quedó tanto, ¿verdad?, de ese documento, los años 1970, ¿verdad?, de nuestros obispos en adelante, que nos hablaban del tejido moral de la nación. Si es está formal, ¿verdad?, porque es hindú, y varias veces que hablaba el finado Monseñor Marisevich de Concepción. Yo era mitad ahí, era, pero escuchaba en la Radio Concepción, transmití la misa, siempre transmití. A ver, hindú lleva, ¿y cuántas veces decía? Él hablaba cuando eso del tejido moral. Y ojo a cuejina que lleva upeno. Y cuando haya osoro baitema, o mondoro baitema lo mitad, el tejido moral de nuestra nación. Hay que volver un poco a recuperar, hay que, camina en Google, Catotella Yujuta, entre los documentos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, el tejido moral de nuestra nación paraguaya. Y entonces, queridos amigos, tenemos que volver entonces a hacer algo, no sé, tenemos que surcir, tenemos que, no sé, o tenemos que cambiar ese tejido, ya no sé cómo estamos, ¿verdad? Cada uno tiene que reflexionar. Y tendríamos que volver a escribir entonces otro documento que responda un poco a esa realidad de aquel tiempo comparando con nuestra realidad de ahora. Y por eso que el episcopado, el obispo, tiene que ser un hombre que rige, ¿verdad? Regir, organizar, llevar adelante, es el rey. Tiene que ser un sacerdote, es decir, el sacerdocio quiere decir el que santifica a su pueblo. Y tiene que ser un profeta, es decir, tiene que enseñar a su pueblo, enseñar, santificar y regir a su pueblo. Upeago misión tuya y tereína, upeago ñañembo, de obispo, ñañembo, ese cuera, para que cada uno en su diócesis ayudando a sus sacerdotes, que es muy importante, queridos hermanos, el caminar juntos, ¿verdad?, en el ministerio sacerdotal. Entonces Jesús mismo se presenta hoy, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, es decir, todos tenemos que imitar a Jesús, que es el buen pastor, que da la vida por las ovejas. Primera cosa, dar la vida por las ovejas. Esta mañana está en las 3 semanas que hemos pasado de este tiempo de Pascua, de la generosidad, la entrega. El Papa Francisco nos habla continuamente y nos dice, ustedes tienen que ser, ¿qué clase? Tienen que tener olor de oveja, ahí está, olor de oveja. Y justamente porque vos te vas al pueblo, te vas a la gente. Hay expresiones maravillosas, iglesia en salida. Son cosas que nos hacen entender, queridos amigos, los elementos fundamentales y esenciales de un buen pastor, que se mueve. Dendiga tú y la perfumado, donde la perfume quiere decir que entonces oficinista, aire acondicionado, vive. De hoy atender la de la pichada de hacer, de hoy la hospital, de hoy Boriajúa,
etcétera, etcétera. Dejo ya ahí donde tus hermanos que son verdaderamente tus ovejas son perseguidos políticamente, económicamente, etcétera, etcétera, de sus tierras, en fin, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado aquí te compara directamente, no es el pastor, y como no le pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Las abandona y huye, y ahí para pa, ya es ya. Shenda y como haya veñona y no, shenda y como haya ve mañajina, ¿verdad? Entonces no me comprometo, me lavo las manos lastimosamente. Y entonces cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Ser el buen pastor, queridos amigos, significa sobre todo, yo soy ese que conviene al pueblo, ese que conviene a la gente. Este es el pastor que verdaderamente le conviene a mi gente. Por eso es que cuando se pone a un obispo, queridos amigos, no hay que así nomás chicle, caramelo, menta, ¿verdad? Sino que hay que buscar, hay que rezar. Es una misión demasiado dura, demasiado difícil. Personas, sacerdotes, que se pongan verdaderamente a este nivel del pueblo. Porque también entre nosotros, ¿verdad? En el cletus, en el chetus, chetus clericorum, está en la oecala, oicoseca tetela de obispo, allá, oicose. Pero queridos amigos, características, aquí está. ¿Será que este es verdaderamente el que conviene al pueblo? Este es el que conviene a las ovejas. Este es el que conviene a la gente, ¿entienden? Entonces por eso que tenemos que rezar mucho. No es aquí entonces cuestión de, ay, porque yo soy más o no sé. ¿Qué? ¿Verdad? Eso es buscar cosas que no lo merecemos. No lo merecemos. Ni el sacerdocio lo merecemos. Porque Dios lo da verdaderamente a aquellos que Él elige. Y de ahí tenemos que comenzar a trabajar. Porque tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros caprichos, tenemos nuestros pecados, nuestras limitaciones. Por eso les invito y les pido, queridos hermanos, que recemos los unos por los otros, especialmente por los que están al frente de nuestra comunidad. Tengo además otras ovejas que no son las de este corral, a las que yo también debo conducir. Aquí ya abrimos a una universalidad. También no nos vamos a cerrar como iglesia. Ñandecuetente, orecuetente, ave, orente, anique, no. Nos vamos a abrir a tantas otras personas. La iglesia, por eso nos llamamos también católicos. La palabra católica quiere decir universal, para todos. Ñajenduana, ñañojenduana, ñañoputuana, ya pues cotapeña de yara ñande. Para humanizar nuestra sociedad, para que nuestras familias, nuestro país pueda vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por los obispos de tu amada Iglesia
que peregrina en el Paraguay, para que continúen guiando con paterna solicitud al pueblo que le has confiado, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y diaconal, para que acreciente el número de aquellos que ministerialmente han de ser reflejo tuyo en el pastoreo y la predicación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las vocaciones a la vida consagrada, para que más hombres y mujeres digan que sí al ideal de vivir para una misión, a un ejemplo tuyo. Sean pobres, castos y obedientes, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las vocaciones a la vida matrimonial y laical, para que siendo sal y luz en medio del mundo, lleven la alegría del Evangelio allí donde estén, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nosotros
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.